Hola gente, este es un formato distinto, es una suerte de carta abierta, ¿cierto? Que se origina precisamente por un comentario que yo le hice al youtuber Samagnara. Recomiendo su canal desde ya, es un canal enfocado en el metal, pero él también toca temas de la política, de la filosofía y de la teología, que es donde yo precisamente estoy en desacuerdo. Obviamente, ¿qué importa lo que yo esté en desacuerdo? No, eso da lo mismo. El tema son los argumentos, ¿cierto? Y todo esto se origina por un video que él hace que se llama La polémica con la idea de Dios en la época, ¿cierto? Es una banda power metal que yo no conozco. Y el tema se llama Dios está borracho, una vuelta a la paradoja de Epicuro. ¿Cuál es más o menos el fundamento de Samagnara? Y él dice que el Dios está borracho de esta canción, lo estoy sintetizando al máximo, vendría a ser en cierta forma se entroncaría con la paradoja de Epicuro, el cual menciona que si Dios es omnipresente y omnipotente, entre otras atribuciones, si hay mal en el mundo, en su creación, y Él no puede hacer nada para detenerla, ¿cierto? Sería un Dios que no es omnipotente ni omnipresente, por ende no sería un Dios, sería otra cosa, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la paradoja? Que si este Dios permite el mal, en cierta forma sería un Dios malvado, un Dios diabólico que permitiría que sus seres, sus creaciones pudiesen cometer el mal. Yo le respondí en este video que la diferencia del Dios católico, del Dios universal, recordemos que católico viene de católicos, es una religión, no es un culto privado, no es una secta, es una religión que está abierta y que su fin es que todos seamos salvos, ¿cierto? Esa es la primera promesa. Esto no va enfocado a un pueblo elegido. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando se habla del Dios judeo-cristiano. Sí, tiene un asiento en lo que es el Antiguo Testamento, pero el Evangelio viene a enmendar esto que es enfocado solamente a un pueblo elegido. El pueblo elegido somos todos, universalmente. Inclusive si hubieran otras inteligencias en otros universos y en otros mundos, el mensaje sería el mismo. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que a través de la razón se ha logrado desentrañar este misterio. No es algo dado. Esta es una de las cosas que me parece que Samagnara afirma, que la Trinidad vendría a ser como algo que estaba escrito y que se interpretó de forma clara, pero no es así. Los misterios son desconocidos porque hay una realidad trascendente que es sobrenatural, nos sobrepasa y por la mera razón no podemos acceder a la totalidad del mensaje. O por lo menos no podemos de una sola vez. Por eso se han hecho tantos concilios y a lo largo de la historia de la iglesia han existido tantos debates. Por supuesto que el fin de este video es entregar mis argumentos, mi refutación, y en la descripción del video voy a poner algunas fuentes que yo estuve leyendo para poder afirmarme. No lo quiero poner encima del discurso para que no sea tan engorroso, pero sí quiero ponerlo en la descripción por si alguien se interesa y quisiera amplificar más el debate o tomarlo como una cosa solo para él, para su estudio. Que tenga la libertad para aquello. Bueno, la primera objeción que quiero hacerle a Samagnara es que en la persona de Jesús, ¿cierto? En la segunda persona de la Trinidad, no es por una cosa de mera voluntad. No es solamente el querer o no querer, sino es porque dentro de sí, de la segunda persona, actúa la primera, que es la persona divina. Y esto es fundamental comprenderlo porque si tú quitas la piedra de que Dios se encarnó en un hombre, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo obró en gracia, Dios, Jesús, el que estuvo acá con nosotros, el que caminó, es un simple loco, ¿cierto? Sería un enajenado. Bueno, y resulta que para muchas otras religiones, como el Islam, él fue un profeta más. Fue un hijo de Dios, pero no es el Dios encarnado. Y curiosamente, y esto lo menciona mucho el padre Castellán, cuando se refiere a los credos protestantes, que en cierta forma el Jesús está islamizado. Porque para los luteranos, para los testigos de Jehová, para los protestantes en general, la Santa Trinidad no existe. Entonces habría un Dios y un Padre.
O sea, Jesús fue una persona carnal iluminada por Dios o inspirada. Y ahí está todo el debate, ahí está la gran división que existe entre el cristianismo de corte protestante y el cristianismo católico. Por supuesto que hay muchos matices, por supuesto que podríamos mencionar a la Iglesia Ortodoxa rusa, que dogmáticamente no difiere en esencia lo que es el catolicismo, es otro debate, y que la diferencia que existe entre los dos es la obediencia al Papa. Para los ortodoxos la infalibilidad del Papa no está comprobada, no es un hecho, y por eso hay una ruptura. La segunda objeción que le quiero hacer a Samagnara, que esta sí ya me parece más potente, porque en la primera no hay una diferencia de fundamento, es enarbolar esta idea de que Jesús finalmente es un peón dentro de un plan divino. Y acá está el otro meollo del asunto, es que si Jesús era parte de un plan que estaba ya preconcebido, ¿cierto? Que estaba predestinado, entonces le quita todo mérito a su hecho, a su encarnación, porque simplemente vendría a ser parte de un gran ajedrez. Por ende, cada decisión que él tomó, que lo condujo a la cruz, perdería su valor, porque ya estaba todo hecho. Solamente tenía que sentarse y avanzar. Jesús entonces no es un peón, porque él obedece, su obediencia es un fruto de una voluntad perfectamente libre y racional, no es algo mecánico, no es algo que está dado. Y esto es lo que más cuesta comprender, porque sí, Jesús tenía forma humana, pero su voluntad humana estaba unida a su naturaleza divina, que era el bien supremo, el bien mismo. Por tanto, él no puede pecar, no porque no tuviera opción, sino porque elegir el mal sería un acto contra su propia identidad, lo que es una contradicción ontológica. Si lo hace, entonces ya no hay cristianismo. Es uno más de los cientos de miles de millones de profetas que han existido a lo largo de la humanidad. Y esto nos conduce a otro de los atributos de Dios que comúnmente se olvida. De hecho, el amigo Samagnara menciona a Santo Tomás, sin que yo hablara de Santo Tomás. Sí, efectivamente, yo tengo una formación tomista. He estado leyendo a Santo Tomás hace bastante tiempo. Posiblemente él presume que soy tomista porque busco racionalizar a Dios, que es lo que hace Santo Tomás. Pero no nos olvidemos de otra cosa, que no es solamente por la libre, no es solamente la razón frente a la nada o frente al absoluto, es razón y fe. Es tratar de compatibilizar al máximo lo que es la creencia por medio de la razón. Por eso gran parte del corpus de la Suma Teológica, que no la he leído porque es completa, porque es inabarcable, no sé si lo logren en esta vida, pero sí he leído algunas antologías y algunos textos elegidos. Voy a poner acá algunos donde habla específicamente sobre el libre albedrío. Lo voy a poner en la descripción. Es que Dios está fuera del tiempo. Y esto es muy, muy interesante porque no suele aparecer en las refutaciones clásicas cuando se trata de minimizar el impacto de Dios o acusarlo de que es un Dios malvado o de que no es omnipresente. La omnipresencia quiere decir que puede estar en todos los lugares a la vez, pero más específico sería decir omnitemporal, ¿cierto? O eterno. Está fuera del tiempo. Es más, él sabe, él, al ser Dios, porque si no, no sería Dios, sería cualquier otra cosa, ha visto todo el devenir desde el comienzo, este presente hasta el futuro. O sea, él ya en este momento sabe cómo se acaba la creación, cómo termina todo, y por ende, él ya sabe quiénes, antes incluso de nacer, van a ser salvos o no. Pero ¿por qué lo sabe? No es porque está tratando a cada criatura de forma restringida, con un plan predestinado. ¿Cuál es la predestinación de él? Es que todos vamos a ser salvos con su gracia. Al reconocerlo, no solamente de forma fideísta, no solamente a través de la fe, sino que también a través de los actos, obras y razón, fe, creencia y hechos. En síntesis, todos estamos predestinados al bien supremo, que es la salvación. Pero esto no niega el libre albedrío, porque a renglón seguido podríamos decir, el plan de Dios para todas sus criaturas es la salvación, pero
es algo que tú tienes que obtener no solamente por la gracia, por la mera gracia de la creencia, sino que también a través de las obras. Por eso es tan fundamental en la Iglesia Católica la acción social. Hay una doctrina social que se desprende, por supuesto, de los 10 mandamientos, de los 7 pecados capitales, y por supuesto que de las parábolas de Jesús, y por supuesto que de los santos, porque hay una encarnación directa, no es solamente un Dios abstracto que tú tienes que tratar de comprender con tu mente, tienes que tratar de hacerlo con tus facultades cognitivas, pero también hay una acción directa. Dios, por lo tanto, puede transformar a un hombre en un ejército completo, o puede transformar un ejército completo en un solo hombre, o puede evitar que alguien, al lanzarse de un quinto o sexto piso, se salve. Y esta es la noción del milagro, de la acción directa, la intervención divina en la realidad, de forma sobrenatural. Esto, por supuesto, que es bastante debatible. La Iglesia Católica tiene una doctrina: cualquier cosa que ocurre no la califica automáticamente de milagro. Por eso dentro del clero, por ejemplo, es común que exista una formación psicológica contundente, sobre todo en el tema de los exorcistas. Bueno, me estoy desviando un poco, pero a lo que quiero llegar es que el católico es racional, busca la cognición, comprender lo que ocurre, pero no niega la sobrenaturalidad, lo sobrenatural. Pueden existir milagros y puede existir intervención. Entonces, si una persona se lanza a un quinto piso y Dios no hace nada, es porque Dios te odia, es porque es un Dios de odio. ¿Por qué permite que, por ejemplo, un ser inocente sea sacrificado o sea asesinado? Y ahí está el tema que siempre se nos escapa a nuestra vista. Probablemente lo podemos entroncar con la misma idea atomista del motor inmóvil, que es la toma de Aristóteles, que aparece en su Metafísica, ¿cierto? Donde él se habla que todo ser, casi de forma como la termodinámica, una cosa o una persona empuja a otra. Todo motor necesita de otro motor para moverse, pero existiría un motor inmóvil, que es este motor que Aristóteles lo racionaliza sin llegar a comprender el dogma, sin llegar a comprender la revelación, porque él vive fuera de este tiempo, él no tiene contacto, hasta donde sabemos, con el mundo hebreo. Entonces, este motor inmóvil, que es la finalidad, que es el que es capaz de moverlo todo, se emparenta con la idea de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ocurre un hecho de catastróficas consecuencias, es porque ahí están operando una serie de variables de las cuales somos incapaces, a través de la pura razón, de saber cuáles son sus verdaderas consecuencias, hasta dónde nos va a llevar. Porque cada hecho, cada cosa tiene una causa y tiene un efecto. Por eso la soberbia sería afirmar que una sola persona o un grupo de personas a través del tiempo van a ser capaces de desentrañar hasta la última instancia de lo que es Dios. Y por eso se habla del misterio, porque hay cosas que la razón no puede iluminar, no llega hasta ahí, y solamente nos queda la creencia, que es la fe, en la gracia y en la disposición que Él hace de nuestras vidas. Eso, gente. Ah, post scriptum, aunque no lo estoy escribiendo, pero o nota al pie. Samagnara habla del tema de la responsabilidad de las sectas, ¿cierto? De que generalmente él dice que el líder es el que escapa. Bueno, no sé si sea tan así. Pensemos, por ejemplo, en Charles Manson y la familia. ¿Quién fue el que recibió cadena perpetua? Y a perpetuidad completa, no es una cadena perpetua de 20 o 25 años. Charles Manson habría sido el que ordenó la matanza contra Sharon Tate. Por ende, él fue el que recibió toda la pena y no sus súbditos, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo concreto de la historia. Acá en Chile ocurrió algo similar con la secta de Antares de la Luz. Probablemente Samagnara, como es argentino, no conoce mucho este tema, pero em, Antares de la Luz era un tipo que él decía que era Dios. Se autodefinía, se autopercibía como Dios, y en un arrebato de locura el tipo sacrificó a su hijo recién nacido. Em, Se dice que había miembros presentes de la secta que no hicieron nada por intentar detenerlo, y bueno, después este sujeto, este Antares de la Luz, Ramón Castillo, si no me equivoco, se autoeliminó, digámoslo así. Y después de un proceso
se llegó a la conclusión de que todos los miembros de la secta estaban alienados, por ende, las penas que recibieron fueron muy menores. Entonces yo no sé cuál es el tipo de... ¿Qué ejemplo habría que tomar como que el líder de una secta siempre se escapa? O sea, sí, pues concretamente un líder de una secta puede mandar a matar, a cometer tropelías, pero en última instancia, por lo menos, la justicia, como hemos visto, tiene una consideración muy diferente del autor intelectual, del autor de los hechos. Y lo otro que menciona Samagnara es que dice que en este momento existen grandes líderes, ¿cierto?, que estarían desprovistos de razón o estarían alienados. Y yo creo que no, efectivamente no. No podríamos decir que, por ejemplo, el que inventó una herramienta para torturar estaba alienado o el que creó la bomba atómica. Había una razón que estaba ahí operando. Lo que pasa es que es una razón totalmente fuera de la fe. O sea, es un tipo que está obrando solamente por mor de intereses personales o colectivos. Entonces, cuidado con eso de menospreciar a un rival político, filosófico, tratándolo de loco. Realmente las personas que están fuera de sí no son capaces de fabricar nada, ¿cierto? Por eso a mí me gusta mucho ya en el mundo de la historieta, de los cómics, decir que en realidad el Joker, el Guasón, no es una persona que está loca en el sentido clínico de que no sabe lo que hace, sino que sería una suerte de ser súper racional. O sea, constantemente está razonando para crear el mal. Está apartado totalmente de la idea de bien. Eso en grande síntesis. Bueno, lo otro, no, pues Santo Tomás en ningún momento niega la gracia. No dice que solamente por la mera razón o el libre albedrío nos vamos a salvar, sino que son términos conjugados. O sea, la razón tiene que alimentar la fe y la fe tiene que alimentar la razón. Lo que en el fondo está haciendo Santo Tomás es otorgarle un estatuto que conduzca a la acción, porque sabemos que la creencia, y no es un mito, la creencia es real, porque opera, es operatoria, es peligrosa. Una creencia desbocada conlleva, por ejemplo, a exterminios, conlleva, por ejemplo, a tipos como Charles Manson o Antares de la Luz, y por eso es bueno que siempre tenga que estar delimitada por la razón. O sea, prácticas concretas no pueden estar solamente afirmadas por la mera razón. Tiene que haber un sustrato, perdón, por la mera fe. Tiene que haber un sustrato de razón en ello. Siempre considerando que hay cosas que ya se escapan a lo que podemos llegar a comprender. Eso, gente, muchas gracias y hasta una próxima.